Bienvenidos a una plática más sobre el libro de Apocalipsis. Estamos desde Vino Nuevo de Pachuca. Mi nombre es Armando Chávez y les damos la bienvenida a todos ustedes, y a aquellos que se conectan por primera vez, pues les damos la bienvenida. Este mensaje llegará a muchas personas a través de este medio y bueno, estamos hablando del libro de Apocalipsis, y hoy miércoles es interesante ser edificados con la palabra de Dios, y quiero leerles este pasaje de Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 al 11. Dice: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. Jesús, en el Evangelio de Mateo capítulo 24, nos habla de una gran tribulación como nunca va a suceder. Algunos cristianos han escrito que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Sin embargo, Jesús dice que sí, que los creyentes pasaremos por la gran tribulación. Y en esa gran tribulación no sabemos cuándo será. Simplemente sabemos que cuando sea el fin del mundo, cuando el Señor venga a juzgar a las naciones, cuando Jesús sea entronizado como Rey del universo, vendrá el fin. Pero antes de que venga el fin de todas las cosas, vendrán pruebas muy difíciles, como es la muerte, que muchos serán muertos a causa de las bestias. Habrá guerras, pestes, hambres, nación contra nación, como Jesús lo predijo, terremotos, angustia, y sobre todo la inmoralidad se disparará, como en estos tiempos que de pronto la inmoralidad está tan fuerte que muchas personas están siendo confundidas. Les están diciendo que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Entonces, debido a esta situación, vendrá una gran tribulación sobre toda la humanidad. No nada más sobre cierta región, sino sobre toda la humanidad. Pero el Señor Jesucristo dice: mas el que persevera hasta el fin será salvo. Ahora, este mensaje que leemos aquí en la Escritura de los mártires por causa del Evangelio se refiere precisamente a aquellos que son fieles. Sé fiel hasta la muerte, dice el apóstol Pablo, y te daré la corona de la vida. Son fieles, han sido fieles, quizá han sufrido por el Evangelio, como en China el día de hoy en la iglesia cristiana subterránea, que por ser cristiano es un delito, por ejemplo. Es la iglesia más grande del mundo, se dice, la iglesia más numerosa, porque se reúnen en las casas y son perseguidos. Y ellos han crecido, no tienen Biblia porque el gobierno les confisca las Biblias, pero tienen hojitas de la Biblia. Imagínese usted. Y son felices, porque en muchas ocasiones la persecución nos hace cambiar de actitud. La tribulación es buena. Y la Biblia habla de mártires por causa del Evangelio. Desde el primer siglo eran echados a los fosos de los leones, puestos como antorchas en la Vía Apia en Roma. Y posteriormente la iglesia siempre ha sido perseguida. En el tiempo de Mahoma, la iglesia ortodoxa, la iglesia cristiana ortodoxa, bueno, pues fue perseguida, y a fuerzas, a base de violencia de la espada, Mahoma los convirtió al Islam. Desafortunadamente pasa esto en todos los siglos. Entonces, no te extrañe del fuego de prueba que ha de venir sobre ti, porque es muy importante y necesario que el juicio comience por la casa de Dios. No te preocupes por la persecución. Preocúpate cuando estás frío espiritualmente, cuando no hay retos, cuando vives la vida cristiana simplemente como si fuera una religión. Pero dejemos de vivir la vida cristiana como una religión, porque la vida cristiana es un estilo de vida. Así que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, por nosotros los que hemos creído en Jesús. Así que pasaremos por una gran tribulación, pero no te preocupes. El Señor Jesucristo dice: seremos perseguidos, pasaremos por sufrimiento. Y quiero decirte algo acerca del sufrimiento.
En muchas ocasiones el sufrimiento es bueno, porque hace que invoquemos el nombre de Dios y que crezcamos. Es la manera en que tú creces espiritualmente. Cuando hay rechazo, cuando hay persecución de parte de tu familia, cuando no te quieren por ser cristiano, cuando te rechazan, cuando te critican por ser creyente, por ser seguidor de Jesucristo, hay crecimiento, de pronto despertamos. Pero aquí nos habla de las almas. Algunas personas dicen, no existe el alma, todo muere en el sepulcro y se va a la nada. No es cierto. Existe un Dios que va a juzgar a las naciones, a los seres humanos, no importando la religión que sean, pero todos serán juzgados por Dios. El Señor Jesucristo en los evangelios nos habla de que debemos tener mucho cuidado, porque la vida no simplemente es pasarla por pasarla. Que tengamos mucho cuidado cuando hablemos, porque seremos juzgados por nuestras palabras. El Señor lo dice en los evangelios: por tu palabra serás condenado, por tu palabra serás justificado. De toda palabra ociosa que hablemos daremos cuenta en el día del juicio. Fíjate nada más, qué increíble lo que dice el Señor. No juzgues para que no seas juzgado. ¿Qué quiere decir? Que en el día del juicio vas a ser juzgado. No condenes para que no seas condenado. Ay de aquel que es pie de tropiezo a uno de estos mis pequeños. Mejor le fuera necesario ponerse una soga en el cuello y un molino y ser echado al mar, que ser pie de tropiezo a estos pequeños. ¿Qué quiere decir, querido amigo? Que todos los seres humanos vamos a ser juzgados por nuestras actitudes, por nuestras malas obras, por nuestra forma de vida. Así que hoy es el tiempo de que le digas al Señor: Señor, perdóname, ya no voy a juzgar, ya no voy a ser pie de tropiezo, yo quiero hacer tu voluntad. Por eso los ateos o mucha gente niega que existe un Dios, porque se les hace imposible que existe un Dios que te pueda juzgar tus acciones. Pero en este pasaje de la Escritura, Apocalipsis capítulo 6, vemos las almas de aquellos que fueron muertos por causa del Evangelio de Jesucristo. Pero están vivos. O sea, una persona que muere está viva. Tú lees la Escritura y te vas a dar cuenta que no está dormida. Cuando Jesús habla de que, en el caso de una niña, cuando les dijo, no está muerta, duerme. ¿Pero a qué se refiere Jesús cuando dice que esta niña no está muerta sino duerme? Se refiere que su cuerpo era el que estaba durmiendo. Por supuesto, es una figura. Tu cuerpo duerme, claro. Cuando te mueres, tu cuerpo duerme, pero tu alma está con Cristo. Fíjate lo que dice la Escritura acerca del ladrón en la cruz, cuando estaba cerca de Jesús. En sus últimos momentos le dijo: si eres hijo de Dios, o ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿no? El otro le dijo: si eres hijo de Dios, ¿no? Pero el otro no, el otro dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás en el paraíso. ¿A poco el Señor lo iba a llevar al paraíso a dormir? No. Pablo dijo: me gustaría estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Con Cristo vivo. Su cuerpo duerme, nuestro cuerpo duerme, pero nuestra alma está con Cristo. En el monte de la transfiguración, Moisés y Elías se le aparecieron a Jesús, y ahí estaban los discípulos, 3 de sus discípulos. Estaban aterrados, espantados. Y se les aparecieron Moisés y Elías y conversaban con el Hijo de Dios. ¿Ustedes creen que Moisés y Elías estaban dormidos? No. Dios les dijo: a ver, despídatense porque van a hablar conmigo. Por supuesto que no. Porque todas las almas para Dios viven. Están conscientes en el cielo. Muy conscientes. Ustedes dirán: entonces, ¿cómo está eso de la resurrección? Porque muchos dicen que nosotros no estamos vivos cuando morimos, sino que estamos dormidos esperando la resurrección. No se refiere a eso Jesús, o el apóstol Pablo nos aclara muy bien en las epístolas. Una persona que muere no duerme. Una persona que muere está viva. ¿Qué va a pasar cuando Jesús venga otra vez? Cuando dice la Biblia que vendrá la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues Jesús va a traer a las almas que están vivas y las va a juntar con el cuerpo que está en la tumba para hacer un nuevo cuerpo con tu alma, porque para Dios nada se pierde, solo se transforma. Es una ley de la física. Para Dios es muy importante tu cuerpo. Y ahí está dormido en el panteón.
Pero cuando Jesús venga, tú estás arriba en el cielo y abajo está, en la tierra está la tumba, ya están tus restos, pues Jesús va a levantar esos restos y los va a juntar con tu alma. Parece un misterio, pero así será. Así que están vivos. Dice, vi las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Jesús ve nuestra fidelidad, nuestro corazón. Si en este momento tú le has sido infiel, si no has sido fiel, si tú te has apartado del Señor, es tiempo de que vuelvas al Señor, de que seas fiel al testimonio. Después de que tú conoces a Jesús, tu alma vuelve a vivir. Estaba muerta. Porque la Biblia dice en Romanos, el apóstol Pablo escribe, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Jesús se lo dijo, el Señor se lo dijo a Adán, pues el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. No se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, pero también a la física, a la muerte física. Porque los comentaristas judíos dicen que si Adán no hubiera pecado, viviríamos hasta 1000 años. Fíjate nada más, qué increíble. Pero no, después del pecado, nada más en aquel tiempo vivían hasta 700 años, ¿no? Matusalén, todos ellos. Y después fue bajando el día de el tiempo, fue bajando hasta que la Biblia dice que nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Así que vamos decayendo por el pecado. Pero las personas que no conocen a Jesús, pues están muertas espiritualmente, no disfrutan la vida de Dios. Pero cuando conocen a Jesús, viene la luz de Jesús y resplandece dentro de ti y comienzas a conocer la verdadera vida en Jesucristo. Así que estamos hablando de que muere uno en el momento de morir, duerme uno en el momento de morir. No, de ninguna manera. Es una etapa muy difícil, un pequeño dolor, pero después ver la gloria de Dios. Somos bienaventurados. Yo quiero leerles este pasaje de Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23, el rico y Lázaro. Esta no es una parábola. Este es un relato que Jesús nos dejó como un legado. Lucas capítulo 16, versículo 22 y 23. Algunas personas que se aferran a que nosotros dormimos cuando morimos, dicen que esto es una parábola. No es una parábola, porque las parábolas no usan nombres propios. Y es en el único lugar que Jesús habla con nombres propios. El rico y Lázaro. El rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico gozaba de su riqueza, de placeres. Comía lo que él quería. Todos los días hacía un fiestón. Tenía mucho dinero, sirvientes. Era un personaje muy importante. Y a la puerta de su palacio, de su casa, había un pobre llamado Lázaro, que ansiaba comer las migajas que caían de la mesa del rico. No sé si este hombre en su avaricia le daba algo, no lo sé. Posiblemente debido a su avaricia, pues no se preocupaba por él, por supuesto. Estaba delgado, flaco. Y un día murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico le hicieron una gran fiesta cuando murió. Una gran fiesta. Las carrozas, los coches de aquel tiempo fueron al panteón, todos sus cuates, sus amigos, los empresarios, los ricos, los potentados. Ahí iba la caravana de coches de aquel tiempo para acompañar al rico que había muerto, y le hicieron un gran homenaje. Pero el pobre Lázaro, un pobre desgraciado, no le hicieron fiesta.
Nadie se acordó que había muerto. De pronto llegó el CEMEFO, ¿verdad? Y se llevó el cuerpo inerte a ese lugar. Y nadie lo reclamó. Murió como un perro. No es cierto. Pero dice la Biblia que cuando él murió, hicieron fiesta en el cielo. Fue recibido en la presencia de Dios. Y le hicieron fiesta. Y descansó de sus dolores y de su sufrimiento, de su hambre, de su sed. Pero el rico le hicieron una gran fiesta cuando murió. Pero cuando despertó de aquel sueño, de aquella etapa que pasa en un momento, despertó en el infierno, en el Hades, un lugar donde hay fuego y azufre, dice Lucas capítulo 16. Terrible, terrible. Ahora, el pobre Lázaro, no por ser pobre heredó el reino de Dios. No por ser pobre, por supuesto, porque hay pobres que blasfeman el nombre de Dios y viven una vida lejos de Dios, y hay ricos que aman a Jesús. Pero no se está refiriendo a esto, se está refiriendo a que el pobre, por su pobreza, clamaba día y noche a Dios. Su pobreza, su desesperación, su sufrimiento le llevó a tener un encuentro con Jesús, con Dios. Su sufrimiento lo llevó al Señor. Y me acuerdo de Viktor Frankl. Su sufrimiento lo llevó a tener esperanza en Dios, fundador de la logoterapia, psiquiatra, neuropsiquiatra, un hombre, un intelectual, pero fue llevado al campo de concentración. Y en medio de la desesperación, él tuvo un encuentro con Dios. Recibió una iluminación de que había esperanza. Y él nos enseña en sus libros que lo último que no te pueden quitar es la esperanza de que vendrán días mejores. Recuérdalo, amigo. Y eso es lo que pasó con Lázaro. Su sufrimiento lo llevó al Señor. Se enterneció su corazón, invocaba el nombre de Dios y se hizo amigo de Dios. Por eso quiero decirte algo, amigo. Hazte amigo de Dios en esta vida para que cuando faltes, no le seas extraño a Él. Pero el rico se había olvidado de Dios, porque a veces los bienes, los placeres, nos hacen que nos olvidemos de Dios. No sucede en todos los casos, pero en muchos casos sí. Porque su corazón no está en el Señor, por supuesto. Su corazón está en los bienes. En cuánto dinero vas a tener, cuánto dinero tienes que atesorar. Eso es lo más importante. Y no puedes dormir por causa del dinero. Así que este hombre se olvidó de Dios. No le importaba a Dios. Y como no le importaba a Dios, ¿cuál fue su fin? El lago, un lugar llamado infierno, de sufrimiento. Y dice la Biblia que ansiaba, porque comenzó a sufrir en el infierno, y ansiaba mojarse, que le dieran tantita agua ahí. O sea que estaba sufriendo. Yo quiero preguntarte, ¿estás preparado para cuando tú mueras? ¿Estás preparado? ¿Le has pedido perdón a Dios si has sido juzgador? ¿Si has condenado a los demás? ¿Si has sido pie de tropiezo? ¿Si has hablado cosas incoherentes? ¿Si has lastimado con tus palabras a los demás? ¿Si has hecho todo lo contrario de lo que Dios te dice que hagas? Porque Dios se ha manifestado a ti, aunque no seas creyente, desde que eras pequeño, y habló a tu corazón desde que eras pequeño, y siempre ha escuchado lo que tú dices y lo que tú haces. Pero es tiempo de que nos arrepintamos, querido amigo, y de que le digamos al Señor: me arrepiento de haber hecho esas cosas contra mi amigo, mi hermano, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Yo no sé, pero es tiempo de arrepentirnos y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, borrón y cuenta nueva. Yo quiero cambiar, yo quiero que vengas a mi vida. Te entrego mi corazón, quiero cambiar de rumbo. Y Dios te va a escuchar. Hazlo hasta que Dios te escuche. Así que bueno, pues realmente estoy muy contento de estar con ustedes, y quiero decirte que aceptes a Jesús si no lo has hecho, que le abras tu corazón a Jesucristo para que heredes el reino de Dios. Recuerda, cuando aceptas a Jesús, Él te exenta
de la muerte eterna. Juan capítulo 3, versículo 16, pues Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, fíjate nada más, sino tenga vida eterna, vida de Dios en esta tierra. Eso quiere decir vida eterna, la vida de Dios en este mundo, y que cuando tú mueras puedas dar buenas cuentas al Señor. Así que ponte a cuentas con Dios hoy en esta noche. Bueno, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios les bendiga, queridos amigos. Qué bueno que se conectaron el día de hoy. Nos despedimos y les esperamos el próximo miércoles para seguir compartiendo estas palabras hermosas, llenas de sabiduría, pero que son de alerta, para que no estés seguro que no va a pasar nada, que vivas la vida y se va. No, para que estés alerta y cuides tu salvación con temor y con temblor. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Bendiciones.